otra vez, gracias por estar con nosotros. Estamos con el abogado Mariano de Alba Uribe, abogado venezolano, consultor legal independiente, experto en derecho internacional. Entonces, entre las preguntas, hay muchísimas preguntas que nos han llegado desde, sobre todo, ítalo-venezolanos o venezolanos en el exterior, en Europa. Una de las primeras es ¿cuáles son las garantías democráticas que ha destruido el régimen de Nicolás Maduro, según usted? Para que se entienda también afuera, porque me imagino que usted, viviendo, por ejemplo, en España y Estados Unidos, tendrá, a lo mejor como nosotros, las mismas dificultades en que la gente le crea cuando cuenta lo que está pasando en Venezuela. Sí, sí, creo que es un tema realmente abrumador, ¿no? Por la cantidad y la profundidad de la destrucción que ha sufrido el país durante los últimos años. Yo creo que es importante empezar por una garantía fundamental, ¿no? Que es el Estado de Derecho, es decir, el respeto a las normas, el respeto a las leyes, el respeto a esa norma fundamental como es la Constitución. Y eso ha venido sufriendo un deterioro progresivo en Venezuela, donde no importa tanto o cada vez importa menos lo que establece el ordenamiento jurídico e importa más lo que prevé o lo que dictamina la voluntad de quienes están en el poder. Obviamente eso no sucede de un día para otro y sobre eso, pues, sobre ese tema vienen asociados muchos otros temas, ¿no? Como por ejemplo la falta o la pérdida de independencia del Poder Judicial, cosa que en países desarrollados es mucho menos probable o mucho menos habitual. Los jueces ya no responden pues a lo que establecen las normas, a los criterios de otros tribunales, sino que responden a la voluntad de quienes detentan el poder político. Y en muchos casos, pues, esa destrucción institucional no solamente abarca al Poder Judicial, sino que también abarca a los otros poderes. El poder, en el caso de Venezuela, tiene uno de los poderes públicos es el poder electoral, totalmente cooptado o dependiente de la voluntad del gobierno. Pues realmente una destrucción de las instituciones, donde no pesan mucho las instituciones y sus facultades, sino lo que pesa es pues la parcialidad política de quienes dirigen esas instituciones. Abogado, me permita interrumpirla porque obviamente todo el mundo sabe que hay elecciones el 6 de diciembre y hay también esta consulta popular que quiere expresar, bueno, que quiere ser una respuesta democrática a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, primero de todo, ¿qué cambios, cómo percibe la comunidad internacional el caso Venezuela? Es decir, ¿cómo perciben a sus principales actores, tanto a los chavistas como a los opositores? ¿Cómo ven esta situación afuera, según usted? Bueno, en primer lugar, con mucha preocupación, ¿no? Porque es una crisis que ya lleva mucho tiempo, que no se percibe una posibilidad clara de una solución. Y obviamente, pues, la crisis es tal y lo que ha conllevado la crisis es, pues, una cantidad de problemas básicos a la calidad de vida mínima de los venezolanos, que lleva a que haya millones de venezolanos que hayan tenido que huir del país. La pobreza está en sus niveles más altos. En Venezuela, tener acceso a la electricidad, tener acceso a agua potable, tener acceso a los servicios básicos de cualquier país o de la mayoría de los países desarrollados es básicamente una ilusión o algo muy, muy irregular. Y luego está pues el conflicto político, por así decirlo, donde realmente no hay o no se percibe una posibilidad de encuentro entre los grupos que piensan distinto dentro de Venezuela. Entonces, yo diría que esa preocupación de la comunidad internacional ha venido en los últimos años acompañada de una voluntad de tratar de ayudar.
esa voluntad de tratar de ayudar en algunos sectores de la oposición venezolana ha sido interpretada como una posibilidad de que la comunidad internacional resuelva, lo que nunca realmente ha sido el caso. La comunidad internacional puede ayudar, puede promover a que los venezolanos nos acerquemos más a una solución, pero nunca por diseño difícilmente va a estar en una posición de resolver el problema que tenemos en Venezuela. Entonces yo pensaría que la comunidad internacional en este momento ve que la situación se sigue deteriorando, ve que realmente no hay una posibilidad concreta de que la situación en el país se estabilice. Está muy preocupada y muy desilusionada por una parte con la oposición venezolana porque no ha sido capaz de unirse, no ha sido capaz de definir una estrategia común. ¿Y usted es una buena estrategia este proyecto de la consulta popular? Yo pienso que no, yo pienso que la consulta popular, las interrogantes que hace o que le pone a los venezolanos enfrente, las respuestas son muy obvias, es decir, nadie duda que una mayoría muy importante de los venezolanos quiere un cambio político en Venezuela, quiere que Nicolás Maduro salga del poder. Nadie duda que la mayoría de los venezolanos quiere que la comunidad internacional presione y ayude para una solución, y nadie duda de que los venezolanos quieren vivir una vida relativamente normal, ¿no? Con una calidad de vida mínima, digámoslo así. Y por lo tanto, a cualquier persona que le hagan esas tres preguntas, no hay duda de que la respuesta es positiva. Ahora, el gran problema es que no hay una estrategia, no hay un plan realista sobre cómo llegar a ese día donde en Venezuela haya un mínimo acuerdo político y ese mínimo acuerdo de paso a poder empezar a trabajar por lo que realmente le interesa a la gente, que no es necesariamente lo político, que no es lo político fundamentalmente, es tengo agua, mis hijos pueden ir a la escuela, tengo la mínima capacidad o poder adquisitivo para comer, cosa que hoy en Venezuela no es el caso. Hay la disponibilidad de alimentos. Ese es el tema que realmente preocupa a la mayoría de la población. La mayoría de la población cada vez está, o sea, su principal interés no es el conflicto político y cada vez está más desilusionada y quiere escuchar menos de eso, quiere escuchar más de cómo llegar a soluciones. Entonces venimos de una crisis muy larga donde han habido momentos de real tensión y enfrentamiento político y de ilusión de que hubiese un cambio político, y como no se ha concretado, pues lo que vemos hoy en día en Venezuela es más que la mayoría de la población no está interesada en la consulta, sino que está interesada en resolver sus problemas cotidianos, tratar de definir qué va a comer ese día, cómo hace para conseguir gasolina para poder trabajar, para poder transportarse y poder trabajar y tener un mínimo ingreso, cómo hace para tener un mínimo de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la situación actualmente y obviamente yo definiría la posición de la comunidad internacional en este momento como una de gran desilusión y preocupación, ¿no? Porque realmente las posibilidades de que la situación cambie en Venezuela cada vez se ven más lejos. Yo soy una persona sencilla, entonces no soy una estratega político, entonces hago preguntas sencillas. Al quedarse sin la Asamblea Nacional, el único poder autónomo y democrático de Venezuela, ¿qué debe hacer, qué debería hacer la oposición para recuperar, uno, la legitimidad ante los venezolanos y sobre todo ante la comunidad internacional? ¿Será suficiente esta consulta? Me parece que no. Bueno, preguntas complejas, ¿no? Pero, a ver, en primer lugar, lo que hay que decir es que quedarse sin la Asamblea Nacional, así sea a través de unas elecciones que claramente no cumplen con las condiciones mínimas para ser consideradas libres y justas, pues pone a la oposición venezolana en una situación de mayor desventaja aún. Pierde, hasta ahora, al menos teóricamente, al menos formalmente, controlaba la única institución democrática en Venezuela.
a partir de enero eso al menos por debajo o mínimo va a estar en duda. Así que las posibilidades, el rango de acción opositor disminuye, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer la oposición? Uno de los grandes problemas que ha tenido la oposición venezolana durante muchísimos años es que no ha sabido hacer varias cosas al mismo tiempo. Siempre ha tratado de concentrarse en hacer una cosa, es decir, en un momento se concentraron en el referéndum revocatorio, eso no se dio, luego también se concentraron en protestar en un movimiento de protesta en la calle, tampoco funcionó. Más recientemente se han concentrado en apostar todo a que la comunidad internacional resuelva, eso tampoco funcionó. Y la realidad es que quienes quieren un cambio en Venezuela tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo diría que la oposición tiene que concentrarse mucho en, de alguna forma, no hacer que lo prioritario sea el conflicto político y la aspiración sincera y obvia de que Maduro salga del poder, sino tratar de ponerse más al lado de las preocupaciones de la mayoría de las personas, que como decía hace unos minutos, no son preocupaciones políticas, sino son preocupaciones pues del día a día. Obviamente no es fácil hacerlo porque no hay un presupuesto, hay un contexto de una altísima represión. Cualquier persona que trate de hacer lo hemos visto recientemente, cualquier persona que trate de llevar adelante una iniciativa que incomode al régimen de Nicolás Maduro asume unos riesgos injustificables y exorbitantes, pero eso es lo que conlleva el ejercicio de hacer oposición hoy en día en un país autoritario como en Venezuela, asumir esos riesgos. Quienes quieran hacer eso, pues tienen que de alguna forma recuperar la confianza de los venezolanos, confianza que se ha perdido porque se han hecho promesas de cambios súbitos o cambios en un corto plazo, cosa que nunca fue una realidad. Y luego de que se haga esa recuperación de confianza y obviamente se organice y se creen redes de las personas que quieren un cambio, que quieren una mínima calidad de vida, pues buscar cómo presionar de forma novedosa para que ese cambio se concrete. Y yo sí creo que una de las formas que hay que presionar, que es difícil hacerlo por el contexto, pero hay que hacerlo, es convenciendo a personas que siguen apoyando o que siguen estando del lado del chavismo, de Nicolás Maduro, a que realmente los venezolanos merecemos algo mejor. Merecemos, como ya decía antes, un país con una mínima calidad de vida donde no haya desabastecimiento de alimentos, no haya desabastecimiento de servicios básicos, donde no haya una hiperinflación, donde lo que uno gane en su trabajo le permita vivir con una mínima calidad de vida y a partir de allí ir construyendo ese movimiento, esos puentes para que de alguna forma la voluntad de una mayoría organizada se imponga y no le quede otra alternativa a quienes hoy detentan el poder en Venezuela que abandonarlo o que buscar pues retirarse, dado que es obvio que el país está en una situación insostenible. Insostenible no desde el punto de vista político, sino insostenible desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿usted no cree, por ejemplo, que desafortunadamente tenemos que decirlo así, cuando Maduro y el chavismo recuperen la Asamblea Nacional, no habrá cambio para la política, la economía del país? No, yo creo que no. A ver, ¿Cuál es el escenario, según usted, después de las elecciones del 6 de diciembre y después de las elecciones de la consulta popular? el escenario es básicamente una continuación de lo que hemos visto, porque no hay solución posible, no hay solución estable a la grave crisis que enfrenta Venezuela si no hay un acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad venezolana para reinstitucionalizar el país. Es decir, Venezuela
de lo que más está necesitada hoy en día para alcanzar ese mínimo básico de calidad de vida es que hayan instituciones, y en Venezuela no las hay. Entonces, al escenario que vamos cuando Maduro recupere la Asamblea Nacional es un escenario muy parecido al actual. Es decir, uno, el gobierno de Maduro sigue siendo un gobierno que no cuenta con las capacidades mínimas para proveer esa calidad de vida o esas condiciones de vida mínimas a la población venezolana. Por lo tanto, pues puede, con el poder que tiene, tratar de incidir medianamente en la realidad, tomar algunas medidas, pero realmente no puede cambiar el escenario actual. Y las herramientas que tiene para hacerlo cada vez son más limitadas, producto de esa, pues de esa pérdida de legitimidad internacional, en primer lugar, que es muy importante porque, bueno, Venezuela al fin y al cabo es un país que está ubicado en el hemisferio occidental. Y segundo, inclusive entre los países que son aliados de Maduro, ha habido ya un proceso de pérdida de confianza, de pérdida de buenas relaciones, porque países, por ejemplo, como China, como Rusia, etcétera, se dan cuenta que lidiar con Maduro y su gobierno no lleva a soluciones estables. Es decir, China, por ejemplo, ha prestado una cantidad de dinero exorbitante a Venezuela y se ha conseguido con que Maduro no sabe administrar la economía, cada vez tiene menor capacidad de repagar esos préstamos. Entonces, pues... Abogado, me permito interrumpirla. ¿Qué pasaría con los contratos que han sido suscritos por la Asamblea Nacional Constituyente con empresas chinas y que no han sido reconocidos por el OMC, la Organización Mundial del Comercio? Bueno, ahí el reconocimiento de la OMC realmente no es tan importante. Esos contratos que han sido suscritos, no hay ningún impedimento para que sean ejecutados en Venezuela, dado que Maduro y compañía tienen el poder de facto en el país. Pero si uno revisa a detalle esos contratos, los montos, las actividades, y lo compara por ejemplo, cuál es la situación hace 10 años, hace 8 años, se da cuenta que el nivel de compromiso, el nivel de inversión de esas empresas es sustancialmente menor. No hay realmente una voluntad de asumir un gran riesgo de inversión y de negocios en Venezuela, porque la práctica ya ha demostrado que son inversiones que muy probablemente o que tienen todas las papeletas para fracasar. ¿Por qué? Porque no hay pues la mínima capacidad ni la mínima voluntad de estabilizar la economía, sino que más bien hay pues una corrupción desorbitante o exorbitante. Y realmente no hay la capacidad técnica para tener un panorama económico que permita que esas inversiones se desarrollen en buenos términos y le den dividendos sostenidos a esas compañías. Más bien el riesgo es muy alto, no solamente por esa corrupción y por esa falta de capacidad del régimen de Maduro, sino también por otros temas como por ejemplo la inseguridad en Venezuela. Y obviamente pues los riesgos desde el punto de vista de reputación internacional. Abogado, si no es legítima la Asamblea Nacional del 7 de diciembre, es decir, del día después de estas elecciones fraudulentas, si no es legítima la Asamblea Nacional Constituyente, ¿en qué se soporta legalmente o qué dice la Constitución sobre la creación de una, tercera vía, la consulta popular? En Venezuela, y esto sigue, volviendo un poco al inicio de la conversación, en Venezuela es difícil pensar o tratar de anclar algo a una norma jurídica, a una ley, a una constitución. Realmente en Venezuela eso importa muy, muy poco, por no decir que no importa nada. Aquí Venezuela es un país donde lo que termina ocurriendo es prácticamente en todos los casos lo que dictamina la voluntad de quienes tienen el poder.
y ese poder ahorita lo tiene una élite civil, que es Maduro y quienes lo acompañan en el gobierno, y fundamentalmente una élite militar que tiene además pues el poder de fuego, el uso, la tenencia de las armas, y que además se ha conseguido con una situación muy beneficiosa para sus intereses, que es que el gobierno de Nicolás Maduro les ha dado vía libre para utilizar esa posición de estar en las Fuerzas Armadas para enriquecer sus propios, sus propias cuentas bancarias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, independientemente de lo que diga la Constitución, la realidad es que quien tiene el poder fáctico en este momento tiene la posibilidad de organizar esas elecciones, como organizaron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, y pues en el mes de enero del año 2021 hacer ese acto en el Palacio Federal Legislativo y decir que ellos son diputados, etcétera, etcétera, pero independientemente de eso y de esas instituciones de que esas personas se puedan reunir allí y aprobar cosas, la realidad es que si se concretan en la práctica es porque el poder fáctico sigue estando en manos de Maduro, ¿no? Usted me preguntaba por una tercera vía. Y la consulta popular puede ser como una tercera vía. Sí, no, la consulta popular efectivamente es una figura reconocida en la Constitución venezolana, pero volviendo al punto, justamente, muy probablemente la gran mayoría de los venezolanos van a responder que sí a esas tres preguntas. La gran incógnita es cuánta gente va a participar, dada la desilusión que hay en este momento con la oposición venezolana. Pero veamos esas preguntas, ¿no? Esas preguntas dice, ¿quiere usted que Maduro se vaya? La gran mayoría va a decir que sí, pero la realidad es que la oposición no tiene el poder fáctico para convertir ese mandato en realidad. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la oposición, más que la consulta popular, es construir ese poder fáctico para hacer lo que quiere hacer o lo que está preguntando en la consulta una realidad. Y eso no se hace de un día para otro y no es una tarea nada sencilla. Por las razones que hablábamos antes, ¿no? Entonces, realmente esto es un tema de cómo se construye una situación donde no solamente la mayoría del país entienda que la situación tiene que cambiar y que los venezolanos merecemos algo mejor, sino que realmente las personas y las instituciones que en este momento tienen poder fáctico, es decir, gente que sigue apoyando a Nicolás Maduro, que forma parte de su entorno, y los militares en Venezuela, presionen para que realmente ese cambio se concrete. Abogado, sin ánimo de ofender los muchos que son también activistas en el exterior, pero ¿cuáles son los límites de autonomía de la oposición venezolana en el marco legal internacional? Por ejemplo, no sé, en relación con el caso de Alex Saab, ¿qué puede hacer la oposición para que extraditen a este delincuente, a este criminal? Yo creo que eso es un tema bien interesante, ¿no? Porque realmente mucha gente no ha entendido que la posición internacional de la oposición venezolana, más allá de que tiene un reconocimiento de un buen número de países, es bastante limitada. Es bastante limitada porque, bueno, primero no cuenta con un poder, como vuelvo al tema del poder fáctico, es decir, no cuenta con una estructura, con un aparato de gobierno como cualquier otro país del mundo. Más bien, en la oposición venezolana que está en el exterior y que de alguna forma u otra forma parte de esto que la Asamblea Nacional ha llamado el gobierno interino, son personas como usted o como yo que pues se reúnen en una oficina, tienen cierto reconocimiento, pero no completo, porque al final no tienen poder en Venezuela. Y las posibilidades que ellos tienen, de realmente presionar, como por ejemplo este caso práctico que usted me ponía, de qué puede hacer la oposición venezolana en el caso de Alex Saab, muy poco, porque la oposición venezolana
puede enviar una carta al gobierno o a un tribunal en Cabo Verde y muy probablemente el gobierno o el tribunal de Cabo Verde pues verá eso como si usted o yo manda una carta. Por lo que la oposición venezolana depende mucho de la ayuda que le presten los países que la reconocen. Y por eso, por ejemplo, este proceso de Alex Saab en Cabo Verde, quienes realmente han tratado de ejercer pues, presión y de hacer solicitudes y de tratar de conseguir que este señor pues, se mantenga detenido por los presuntos actos de corrupción que ha cometido, es el gobierno de Estados Unidos. Y así en muchos otros casos, por ejemplo, en el ámbito diplomático, sí hay algunas reuniones donde se invitan a la oposición venezolana pues da su visión y tal, pero a la hora de la realidad, como es un grupo que dentro de Venezuela no tiene el control del aparato del Estado, entonces es poco lo que pueden hacer. Realmente es importante y lo que ha tratado de hacer la comunidad internacional con ese reconocimiento es hacer más probable que en Venezuela haya un cambio, pero también esa apuesta ha tenido una parte negativa, ¿no? Que es un grupo de personas que dicen que son gobierno, pero a la hora de la realidad, a la hora de hacer actos de gobierno, su capacidad es muy limitada. Entonces, su credibilidad a los ojos de los venezolanos y a los ojos de otros países, pues sufre cada vez que yo digo que soy gobierno, pero no puedo realizar ningún acto concreto que demuestre eso. Esa más o menos es la situación en este momento. Y entonces, por ejemplo, como la oposición, ¿qué posibilidades reales tiene la Corte Penal Internacional de actuar, juzgar a los culpables de la violación de los derechos humanos en el país, según usted? Posibilidades reales nulas mientras no haya un cambio de gobierno en Venezuela. Porque mucha gente olvida o no tiene presente que la Corte Penal Internacional no tiene una policía. Es decir, la Corte Penal Internacional pudiese llegar el día de mañana o en algunos meses o en algunos años a emitir una orden de captura en contra de Nicolás Maduro, en contra de altos militares, contra altos funcionarios de militares venezolanos. Pero la Corte Penal Internacional no tiene forma de apresar a esas personas y juzgarlas, salvo que esas personas viajen a algún país que sí esté dispuesto a apresarlas y a entregarlas a la Corte. Pero obviamente esto lo sabe Maduro y lo sabe cualquier persona que está siendo investigada y forma parte del gobierno venezolano, y por lo tanto es poco probable que viajen. Ahora, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, lo primero que habría que decir es que la mayoría de los juicios a las personas responsables de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, van a tener que ser en Venezuela, porque la Corte Penal Internacional no tiene los recursos, ni el tiempo, ni la infraestructura para hacer tantos juicios. Y si pudiese ser el caso que los más graves responsables o los más altos responsables de esos crímenes pues terminen siendo juzgados por la Corte Penal Internacional. Pero todo eso depende de que haya un cambio en Venezuela y de que las personas que sean acusadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de haber cometido o de presuntamente haber cometido esos crímenes, pues puedan ser apresadas y puedan ser puestas a disposición de la Corte. Ahora, eso no quiere decir que si el día de mañana la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presenta una orden de captura o una solicitud de orden de captura en contra de Maduro o algún otro alto funcionario, eso no sea totalmente irrelevante. Eso sí pudiese ser relevante porque quizás eso dentro de Venezuela genera mayores incomodidades a quienes apoyan a Maduro, genera también mayor cautela de militares y otros funcionarios de seguridad a la hora de hacer actos de represión, porque bueno, fíjense, Maduro ha hecho todo esto y ahora lo están buscando en una corte internacional. Yo como funcionario mejor no me involucro en mayores actos de represión. Es decir,
realmente la posibilidad de que haya juicios y que hayan condenas es bastante lejana, pero eso no quita el efecto indirecto que puede tener el avance de este tipo de procedimientos en la voluntad de funcionarios que estén en Venezuela, que viendo esto, pues empiecen a tener más cautela o sencillamente empiecen a negarse con más fuerza a cometer mayores actos de represión. La Unión Europea es un gigante con pies de barro. China y Rusia están al lado de Maduro. La comunidad internacional a lo mejor no puede hacer mucho, pero los Estados Unidos sí. Entonces, ¿qué cambios avisora en la política internacional de Washington sobre el caso de Venezuela a partir del 20 de diciembre con la nueva administración Biden? Sí, yo creo que, a ver, mucha gente ha dicho no hay que esperar muchos cambios, dado que el reconocimiento pues a la causa de la democracia en Venezuela y a la oposición es un asunto bipartidista, cosa que es verdad en Estados Unidos. Pero yo sí creo que va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios sobre todo a partir del reconocimiento que la estrategia que ha llevado adelante el gobierno de Donald Trump no ha funcionado. Y yo diría que esos cambios pasan por los siguientes elementos, ¿no? En primer lugar, a ver, sí tengo que decir antes de decir esto que esto no va a suceder de un día para otro, sino que más bien va a ser parte de un proceso de revisión de la política exterior de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Pero yo sí creo que eventualmente se van a dar algunos cambios en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son? En primer lugar, de alguna forma, una mayor interlocución entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Maduro. Eso no significa que se vaya a reconocer a Maduro, pero sí se va a tratar de ver en qué temas se puede avanzar, dado que hay una realidad innegable, que es que Maduro sigue controlando el poder fáctico dentro de Venezuela. Y a partir de allí hay varios escenarios interesantes. Está, obviamente, pues el gobierno de Biden va a heredar lo que ha sido la política durante el gobierno de Donald Trump, e incluso antes, que es el tema de las sanciones. Las sanciones personales, es decir, las sanciones a altos funcionarios, que son también las sanciones que ha impuesto la Unión Europea, yo pienso que esas no van a ser modificadas en el corto plazo, pero luego está el tema de las sanciones económicas y sí es posible que allí haya una mayor negociación, es decir, que el gobierno de Biden aproveche esa situación de las sanciones y el efecto, obviamente, que ha tenido en el gobierno de Maduro y en Venezuela en general, para tratar de presionar a que haya, no a que Maduro salga mañana, pero sí a que haya algunos cambios, algunas concesiones que permitan ir restableciendo progresivamente algunas garantías democráticas. Por ejemplo, liberación de ciudadanos presos injustamente, incluyendo algunos estadounidenses que tiene Maduro, pues que de alguna forma u otra no haya ese contexto de represión, que la oposición pueda realmente tener un espacio para tratar de hacer su trabajo. Temas como eso, ¿no? Que se recupere un mínimo de independencia tanto del Poder Judicial como del Poder Electoral. Garantías democráticas, básicamente. Pero sin llegar a la doctrina Monroe. Quiero decir, ¿cómo es posible que un país como los Estados Unidos no entienda el riesgo representado por una nación, un país como Venezuela, por sus lazos con Hezbollah, con los rusos, con los chinos, en el hemisferio que tendría que ser de influencia americana? No, yo creo que sí, están muy conscientes de eso, lo entienden. Lo que pasa es que las herramientas para responder a eso cada vez son más limitadas y son sobre todo del tipo o del orden económico. Porque más allá de eso, la otra forma de responder sería con la fuerza militar,
y realmente por razones históricas recientes, por la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el impacto que eso ha tenido y la mala experiencia que ha representado, no hay apetito para realmente iniciar mayores conflictos militares que pues, no solamente con el gasto económico que eso representa, sino también con la posibilidad de deteriorar aún más el conflicto. A ver, recordemos aquí que muchos países de América Latina, incluyendo los grandes vecinos, Colombia, Brasil, son los primeros que han dicho que son muy escépticos o que no ven con buenos ojos un enfrentamiento militar en Venezuela, porque no hay forma de garantizar que eso vaya a salir bien. Y si sale mal, pues lo que puede hacer es aumentar aún más la inestabilidad que ya están sufriendo esos países vecinos de Venezuela producto de la migración venezolana. Es decir, Pero podría ser, perdone, podría ser que la presión migratoria o un asunto sanitario obligara a Colombia, por ejemplo, a pedir ayuda a la OTAN, porque Colombia es increíblemente parte de la OTAN desde hace un par de años. Bueno, sí, es parte de la OTAN. No a nivel como Europa, como los países europeos, pero bueno. No al mismo nivel, no al mismo, es parte de la OTAN en carácter de Estado asociado, cosa que no es igual que un país europeo. Yo creo que en el escenario actual que estamos viendo, eso no está planteado. No está planteado, pero yo creo que no es un escenario que se pueda descartar, porque hay situaciones que pudiesen llegar a ocurrir y que nadie pueda descartar que sí pudiesen dar paso a eso. Es decir, si desde Venezuela se planifica y se ejecuta un ataque armado en contra de Estados Unidos, en contra de Colombia, en contra de Brasil, si desde Venezuela se disparan misiles hacia esos países, pues ahí yo pienso que es muy probable que el ejército estadounidense responda militarmente. Ahora, lo que pasa es que yo también veo que eso es poco probable. ¿Por qué? Porque Maduro y compañía saben que si eso ocurre, muy probablemente les van a responder con toda la fuerza militar que tiene Estados Unidos y que tienen los países de la OTAN. Entonces se cuidan mucho de hacer esas alianzas con Irán, con Hezbollah, porque saben que sube los costos y sube los riesgos de una operación militar en Venezuela, pero sin llegar al nivel de que esas asociaciones pues vayan a ocasionar un daño o un ataque tan directo a los intereses, porque saben que muy probablemente en ese caso entonces sí habría una respuesta militar. Entonces es una especie como de balance que ellos han obtenido donde han tejido esas asociaciones con esos países que obviamente no tienen las mejores intenciones, pero hasta cierto punto, hasta el punto de hacer más costoso que Estados Unidos pueda pensar como que hacer más costoso que Estados Unidos piense que utilizar la fuerza militar en Venezuela sería un escenario de pan comido, sería un escenario muy fácil. Pero entonces, esa es la forma en que el mundo entiende. Yo entiendo que los gringos, los americanos, no quieren muertos americanos en Venezuela, pero ¿no sería un riesgo mayor dejar crecer este cáncer a nivel regional, según usted? No, a ver, el riesgo lo están asumiendo y cada vez es un riesgo mayor, pero no es un riesgo lo suficientemente definitivo o fuerte para Estados Unidos como para pensar involucrarse de forma militar. Entonces es un riesgo que, si bien reconocen que es bastante importante, lo están tratando de minimizar, de debilitar, de atacar con herramientas económicas. Ese es el escenario ahora y ese es el escenario previsible. Ahora, como decía antes, eso pudiese llegar a cambiar, sobre todo
si desde Venezuela vemos que esas asociaciones pues van a más en términos de pues planificar realmente desde Venezuela y con la ayuda de esos países ataques a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos. Mi última pregunta, intentamos terminar con un poco de esperanza. ¿Qué aconsejaría usted al presidente Juan Guaidó, a la oposición en general, a los opositores en el mundo? ¿Qué tendrían que hacer desde la próxima semana, desde el 12 o el 13 de diciembre? Bueno, yo creo que este es un momento donde no está de más tomarse unos días de reflexión, de reflexionar realmente cuál es el escenario real en Venezuela, cuál es la situación en el país, dentro del terreno, replantearse muchas cosas, replantearse si realmente es útil seguir diciendo que hay un gobierno interino, cuando ha pasado tanto tiempo y cada vez tiene menos poder real, aunque sigue manteniendo algún tipo de poder producto del reconocimiento internacional. Y más que eso, más allá de ahí, pues yo pienso que, como decíamos hace algunos minutos, creo que llegó el momento de hacer un renovado esfuerzo de tratar de ponerse al lado de la mayoría de las personas que están en Venezuela, que están sufriendo pues una situación muy fuerte, tratar de ver cómo se les puede ayudar, tratar de entender bien qué quieren, cómo piensan, estar al lado de ellos y sobre todo empezar a organizar un movimiento que reúna a la mayor cantidad de actores posibles dentro de la sociedad venezolana que quiera lo mismo, que es lo que ya hemos conversado, no solamente democracia, sino una mínima prosperidad económica, una mínima calidad de vida, y organizarse a los efectos de tratar de ver cómo se puede ejercer la presión y cómo se pueden construir los puentes para que esas personas o esas instituciones que siguen estando o que siguen apoyando pues a Maduro, que como ya decíamos antes también no tiene ninguna posibilidad de estabilizar el país, se convenzan que lo mejor para ellos y obviamente en última instancia lo mejor es para Venezuela, es que la situación cambie. Y eso genera un clima y una situación en Venezuela de descontento, impresión, que lleve a que finalmente no le quede otra alternativa a Maduro y a quienes lo acompañan de dar un paso atrás, de dar un paso al lado y abandonar el poder. Mariano de Alba, gracias por esa entrevista. Muchísimas gracias.